Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos una semana más a El Periscopio, donde vamos a analizar todo lo que ha transcurrido en la actualidad internacional y que de algún modo pues afecta a nuestro país, a España. Hablaremos de varias cosas, pero a mí me gustaría haceros una pequeña introducción con lo que ha sido esta información que en los últimos días se ha sabido y que me dio a mí por escribir mi columna semanal en OK Diario. Y es hablar sobre Perreo, entre comillas, Sánchez, el presidente del gobierno, cuyo perfil en redes sociales, en este concreto en Spotify, se hizo público hace cuestión de unos días. Varios usuarios empezaron a propagar por las redes sociales cuál era el perfil oculto en un código numérico, que parecía casi un número de teléfono, y donde podía verse las listas de canciones públicas que el inquilino de la Moncloa tiene. Desde luego, a mí me parece uno de los mejores perfiles psicológicos del personaje, del jefe del Ejecutivo, porque uno puede ver la mediocridad suya hasta dónde llega, sobre todo en temas de gustos musicales. Y llama la atención que tuviese, por eso lo del título este de Perreo Sánchez, tuviese una lista musical dedicada precisamente a todo lo que tiene que ver con bailes caribeños y, como dice él, música de reggaetón, y concretamente a esta playlist que le bautiza como Perreo. Hoy, 28 de junio, fecha en la que todos los progres celebran el Día del Orgullo Gay a nivel internacional, donde muchas feministas también salen a la calle a reivindicar, levantar la bandera de sus políticas identitarias. Pues a día de hoy no han abierto la boca ninguna de esas feministas sobre la cuestión del perreo, porque no olvidemos que para todas esas feministas el perreo es un baile sexista, es un baile machista, donde se cosifica a la mujer y siempre aparece el típico hombre machista baboso por detrás, tratando de contornearse con la mujer protagonista del baile. Resulta curioso que el presidente del gobierno tenga, canciones incluidas en esta playlist donde habla, de ciertas cuestiones que mejor aquí, aunque ya sean horas en las que nuestra audiencia ya se le considera adulta, mejor no reproducir para no someternos a la censura de YouTube. Pero desde luego, si ya digo, las palabras que se mencionan en estas letras de canciones son tan explícitas y cosas que las feministas consideran como actos de ataque machista, pues cuanto menos, es llamativo que este presidente de gobierno, que siempre ha salido a voz en grito cada 8 de marzo reivindicando los derechos de las mujeres y de la igualdad, etcétera, pues luego se contornee con este tipo de canciones en el despacho suyo de la Moncloa. ¿Os imagináis poniendo a Sánchez esta playlist en su despacho cuando recibe a la ministra de Igualdad, Irene Montero? Bueno, yo creo que posiblemente esta playlist no la utilizará y la cambiará por otra, como la que tenía él, otra playlist creada para momentos en los que uno se prepara una tostada. Decían incluso que tenía una playlist que acabó borrando, que era momentos para cuando uno va al mingitorio a evacuar aguas mayores. Esa playlist fue borrada. Pero bueno, no es, como digo, más que, señales los que puede uno ver verdaderamente cuál es la cara de este personaje que habita la Moncloa. Pero vamos a la cuestión del día de hoy. Hoy el programa del Periscopio se titula Las últimas novedades relacionadas con el fraude electoral vivido hace ya casi un mes en tierras peruanas. Por poneros en antecedentes, como sabéis, a día de hoy existe todavía, una realidad entre Castillo y Keiko Fujimori, donde, según los datos que se han hecho oficiales, dicen que Castillo, supera en 40.000 votos a la candidata de la derecha, Fujimori. Sin embargo, diferentes informaciones, diferentes acontecimientos que hemos conocido a lo largo de las últimas semanas nos han hecho ver que efectivamente que había indicios de claro fraude.
Como sabéis, aquí hace 2 semanas tuvimos a Lourdes Flores, la que fuera aspirante presidencial en varias ocasiones en Perú y donde nos habló de todas esas series de indicios. Y hoy aquí en el programa, en el Periscopio, nos hemos traído a un especialista en inteligencia, bueno, pues en todo lo que es el desciframiento de información en clave, que se llama Arturo Arriarán, que también es peruano y que conoce muy bien lo que ha pasado, lo que pasó en las últimas elecciones peruanas. Porque una cosa es esa realidad, que es pues bueno, la que ciertos medios de comunicación, satélites mediáticos de la izquierda no quieren dar a conocer y qué es lo que realmente está pasando. Porque las antenas mediáticas de la izquierda lo que están difundiendo es que aquí hubo una victoria de la izquierda de Castillo y que, por tanto, no hay nada que investigar. Algo muy parecido, ¿verdad? Os resultará familiar a lo ocurrido pues allá por primeros de noviembre en los Estados Unidos entre las elecciones de Biden y Trump. Pero bueno, hecha esta introducción, dejadme que presente, bueno, pues a nuestros personajes, a nuestros invitados de hoy, que no son otros que Arturo Arriarán, del que ya os he hablado, y nuestro clásico invitado, Javier Hurtado. Arturo, muy buenas noches, buenas tardes ahí en Perú. ¿Cómo estamos? Buenas noches para todos. Sí, acá estamos en la tarde, estamos bastante preocupados por la situación política que se está viviendo. Javier, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde te pillamos en esta ocasión? Buenas noches, saludos desde Madrid, capital de España. Desde Madrid. Bueno, pues en tierras patrias. Bueno, Arturo, este fin de semana, Javier, hemos visto fue el sábado concretamente, hubo varias manifestaciones de todas aquellas peruanos que efectivamente consideraron que lo que se produjo en Perú fue un verdadero fraude. Luego veremos las imágenes, pero yo, Arturo, me gustaría que como especialista que eres, y bueno, antes además nos lo estabas comentando, Arturo, para que os hagáis una idea, para que todos nuestros amigos que nos están viendo esta noche lo conozcan, su conocimiento en temas de inteligencia es de tal importancia que hace unos años fue la persona que posibilitó salvar la vida de más de 40 personas, 42 para ser más exactos, en Colombia ante un ataque de las FARC. Porque, bueno, fuiste capaz de interceptar un mensaje en clave, interpretarlo, dar aviso y que todas esas personas inocentes pudieran salvar la vida. ¿Es así, Arturo? Sí, pero no es solamente yo, era el equipo que conformaba y donde yo era el jefe. Hay que dar el crédito, principalmente a los alias, el marciano y el perro, que lamentablemente ya el perro ya ha fallecido por COVID. Vaya, pues lo lamentamos mucho. De todas maneras, Arturo, vamos a centrarnos en la cuestión de bueno, pues estas denuncias de fraude electoral en Perú. ¿Cuáles son tus últimas indagaciones a día de hoy? No son indagaciones. Yo lamentablemente tuve la mala suerte de recibir la llamada de un amigo que es de un partido, no del partido de Perú Libre, pero un partido de los que se alineó a Perú Libre. Y como tenemos mucha familiaridad y amistad, lo estimo demasiado, él se burló y dijo, la volvimos a fregar a la China. Que le digo, o sea, para mí fue un golpe, o sea, eso fue el día 8 de junio. Yo hasta ese momento, yo no sabía nada de este tema. Y ellos, cuando cometen este tipo de ilícitos, porque no tengo otro nombre para decirlo, se pavonean y dicen cómo lo hicieron. Entonces, yo la verdad comencé a levantar presión, porque para mí me indigna que roben el voto a los peruanos y quieran poner a un presidente. Él le tenía el tema encargado en unos locales en Amazonas. Yo, por supuesto que me indigné, se lo dije. Él, terminando la conversación, dijo, no, es broma, no, que estaba viendo nomás cómo es. Le dije, yo sé que es verdad, no te preocupes. Jamás voy a delatar tu nombre. Yo soy así como un cura que cuando recibe de un feligrés una información, no tengo por qué delatarlo. Yo soy un hombre de inteligencia, soy especialista en inteligencia. No estoy sacando ni grabando a mis amigos. Pero lo que sí puedo hacer, y justamente con capacidad de criptoanalista que soy, puedo ver lo que otros esconden, lo que supuestamente nadie puede ver. Y utilicé, porque soy docente en métodos cuantitativos, justamente en la Escuela de Inteligencia Naval, utilicé como ejercicio descubrir esos locales en Amazonas donde se había efectuado fraude, para presentarlo de esa manera al Perú.
Fue bastante difícil, comencé a trabajarlo en forma individual, las actas, no tenía el apoyo, hice un post en el Facebook contando como hipótesis todo lo que estaba pasando, porque sabía más de lo evidente, y también hago un análisis ya desde el punto de vista, como también soy doctor en Derecho, de dónde estaban los huecos en el sistema, el marco de la parte de elecciones, en dónde estaban los vacíos, donde se habían podido meter y hacer este tema de fraude. Han pasado bastantes días después de ese día 8 en que yo el día 9 ya mandó una alerta. Como yo no tengo ninguna familiaridad, gente en el partido de Fuerza Popular, a quienes estaban haciéndole fraude, recién aproximadamente una semana después está pidiendo auxilio para dar una verdad a Perú, de lo que a mí realmente me había ofendido totalmente. Ahí recién tuve algunos ecos, pero no por la gente de Fuerza Popular, sino de gente de Marina que me abrió algunas puertas y logré llegar a un canal de televisión. Ahí sí tengo que reconocer de que mis cálculos iniciales eran de 8.400 actas, no eran correctos. Un ingeniero, se llama Edwin Fernández Grau, encontró un error que se llama error operativo. Había sido una celda que había arrastrado sin querer hacia la derecha y había hecho entonces mal los cálculos. Pero corregí ese mismo día, eso fue el día 25, si no me equivoco, de junio, corregí totalmente mi corrida y en vez de ser 8.400 llegaron a ser cerca de 1.200 actas falseadas. Acá tengo la siguiente observación, porque yo acepto cualquier crítica constructiva y mejoras no el modelo no se ha cambiado, el modelo sigue siendo el mismo, el modelo es un modelo robusto para detectar, basado en los votos reales de primera vuelta, detectar cuál es el mínimo que deberías tener en segunda vuelta. Luego se presentan lo que vendrían a ser los filtros, que se le llaman escenarios. Y esos filtros, según este especialista de ingeniería nuclear que estudió su posgrado de ingeniería nuclear en Buenos Aires, Roger Cotrina, me dijo de que yo estaba como saliendo en la noche con lentes oscuros, que al momento de ponerme los oscuros no estoy viendo más allá de lo evidente. De ahí después un debate de cuánto tendrían que ser los factores que se tendrían que poner, se transó de que en vez de ser 50, 80, 80, como se había puesto en el primer informe, en el informe de ampliación del informe del día 25, se estaban poniendo 40, 60, 50. Con eso se han detectado 2.991 actas con datos falsos de conteo. De esas actas, hay unas actas que sí son increíblemente falsas. ¿A qué me refiero? Como cerca de 380 actas, ojo, 380 actas, cada acta más o menos corresponde a unos 250, 240, 220 votos como mínimo. Pueden ser hasta 300, ¿ya? Esas actas tenían una situación muy peculiar. Imaginémonos de que en la primera vuelta hubieran habido 20 partidos, de los cuales un grupo se alineó para la segunda vuelta con el Pedro Castillo y con el otro grupo con Keiko Fujimori. Eso que es lo que da a entender que debió haber sido repartido de acuerdo a una tasa para ambos lados. Aparte, debió haber aumentado por los votos blancos, nulos, que pasan a ser parte de votos válidos, al igual que los nuevos electores. En esas más de 380 mesas, las personas que habían votado por Fuerza Popular ya no estaban votando por Fuerza Popular. Y nadie de los aliados votaba por Fuerza Popular. Imaginémonos. En esas mesas, en la primera vuelta había tenido 15 votos Fuerza Popular. En esta segunda vuelta tenía 7 votos. O había tenido 8 votos. En esta segunda vuelta tenía 3 votos. O sea, no tuvo ningún voto más. Lo único que tuvo, ¿qué cosa fue? Que se la restara y que ninguno de los aliados le aportara ni un voto a su candidatura, ni ningún voto nuevo hubiera entrado. Eso realmente era una bomba. Pero ahí comete un error la persona que presenta el día de ayer esta información, cuando dice que no hay pruebas. La prueba soy yo. Yo soy el que escuché la conversación. Yo sé que ha habido fraude en mesa, en locales donde no ha habido supervisión de la OEA. Ojo, son lugares, o sea, no es que la OEA saque un informe equivocado. La OEA saca el informe de lo que vio. Y la OEA sacó el informe de que todo estaba limpio. Pero no estuvieron en todos los locales. Justamente sobre el tema de la OEA, yo acá tengo unos datos de su informe que los obtuvo. De las más de 80.000 mesas, solamente vieron 861 mesas. Ojo, más de 80.000, vienen 861. De las 25 regiones del Perú, del territorio peruano, solamente estuvieron en 18.
¿Y qué más tenemos acá? De los más de 10.000, casi 12.000 locales, solamente estuvieron en 191 locales. Asimismo, en el mismo informe preliminar de la OEA, dice que ellos nunca vieron un simulacro integral por parte de la OMPE antes de las elecciones de la segunda vuelta del 6 de junio. Entonces, yo no entiendo de dónde ellos pueden afirmar que no ha podido haber ningún tipo de fraude. El fraude se lo hacían a la espalda, a los costados. Ellos no lo han visto. Entonces, es bastante preocupante esta situación. Por supuesto de que cuando yo presento en Cuarto Poder con el dato errado de 8.400 actas, ya saben que con el mismo cálculo, con los mismos filtros, debería ser 1.169. Pero con los nuevos filtros, que los recomendó este especialista en ingeniería nuclear, debería ser 2.991. Ojo que se puede afinar y podemos detectar más actas. Ojo. Sale una encuestadora, después que yo hablo, una encuestadora llamada Ipsos. Esta encuestadora Ipsos, no sé de dónde de dónde puede sacar el cálculo, me gustaría hablar con sus especialistas, hago un pedido ahí justamente a sus especialistas que me comenten cómo puede calcular en base a una muestra que ya tiene contaminación. Imaginémonos que la muestra haya tenido un 2 o 3% de contaminación de actas falsas. La muestra ya está contaminada porque ellos han estado viendo las actas que han pegado en los locales. Pero si nos vamos al 100%, también va a haber un 2% contaminado. Entonces, uno no puede hacer inferencia con 2 panes con hongos, con 2 panes contaminados, de que el pan está limpio, que el pan está íntegro, no hay ningún tipo de corrupción. Estamos hablando de que realmente ha habido contaminación tanto en la muestra como en la población. No logro Sí, perdona. Vale, sí, ahora. Una pregunta rápida, señora Arriarán, porque es importante para que todo nuestro público y audiencia nos entienda, porque el concepto de acta aquí en España creo que no es similar al que se tiene en Perú. O sea, de hecho, en Perú hay varios tipos de actas, ¿no? Está el acta de sufragio, está el acta de escrutinio, está el acta de instalación. Cuando estamos hablando de actas, se refiere al acta de escrutinio, ¿verdad? La mesa produce un documento que ve todos los votos de los electores de esa mesa. Como te dije, que podrían ser entre 220, 200 a 300 votos. Existen algunas donde se registran los resultados, vamos, de la votación. Sí, y ahí se registra el total. Ya, eso es el total. Pero ojo, no es o sea, yo he atacado esto, porque esto de acá yo, o sea, lo he conocido de primera mano, o sea, del que desarrolla el fraude sistemático en una región, que es en Amazonas. O sea, a mí no me van a venir con cuentos que no ha habido fraude. O sea, yo lo he recibido. Como hombre de inteligencia, yo hago mía la información y yo la entrego. Y así está en mi informe. Hay una página que se llama Prueba de Fraude, es www.pruebasdefraude.com, en donde ustedes pueden ver justamente el informe y el ampliatorio del informe, ¿ya? Pero vamos al siguiente. Yo siempre estoy atacando acá el tema de las actas con datos de conteo falso. O sea, ¿qué hicieron ahí? Los votos los votaron, no les interesó y pusieron cualquier número. Totalmente favorable. Ahora entraremos. Sí, siga. Ya, pero les digo, no solamente esas cosas se dieron, porque salieron unos videos acá en Perú en donde habían unos encargados de adoctrinar a los personeros de Perú Libre y le decían que tenían que estar tempranito en las filas para ser parte de las mesas, ser miembros de mesa para el conteo, y que hicieran algunos tipos de errores, como por ejemplo, en Perú existe una regla de juego bastante interesante, legal, por supuesto, pero es una gran trampa, es uno de los vacíos legales que yo he encontrado y que yo informó justamente en mi post, en donde dice que si en total han votado 250 personas, en la segunda hoja, no en la primera hoja, en la segunda hoja, yo pongo la cantidad de votos que estoy devolviendo, y hacen de que, imagínate, hay 200 votos a favor de Fuerza Popular, 50 votos a favor de Perú Libre. Eso pasó en Lima, un montón de locales, robando el voto a la gente. Y en la segunda hoja, ¿qué hago? Pongo que en total de votos hay 100 votos, o que hay 80 votos que estoy devolviendo. Entonces, ¿qué dice la regla? Que aquel partido que tiene más votos que lo que está registrado en la segunda hoja, en automático pierde al cero. Solamente se mantienen los votos que estén menores a ese conteo. Entonces van a ver que en mesas donde tenía 200 votos Fuerza Popular en Lima, hizo un montón, le quitan todos los votos que tenía y quedan solamente los votos de Perú Libre. Ojo, si el monto que ponen es menor también que el de Perú Libre, ambos partidos pierden todos sus votos, por si acaso. ¿Ya? Y eso ha pasado.
Sí. Vamos a ver, Javier, creo que es muy interesante, ¿verdad? Lo que Arturo Arriarán nos está trayendo esta noche hoy aquí al programa, y creo que es muy interesante que en la audiencia de España y de otras partes del planeta lo conozcan. ¿Cómo te quedas? Bueno, diría que poco sorprendido viendo cómo el Foro de Sao Paulo realmente ha extendido toda su influencia en todo lo que es Hispanoamérica. Cuba sigue siendo una dictadura comunista castrista, que aún algunos nos preguntamos cómo los Estados Unidos de América aún permite, después de 50, 60 años de dictadura comunista y teniendo al lado de Florida, como no ha podido derribar ese régimen comunista y socialista. Lo mismo con Nicaragua, Bolivia, y ahora parece que se extiende al Perú. El gran problema aquí, como decía hace unos días Francisco Tudela, que fue vicepresidente y ministro de Exteriores del Perú, ¿no? Su escepticismo es sobre todo sobre el actual Tribunal Electoral, ¿no? Cuyo presidente fue miembro de Patria Roja, que es un partido justamente aliado de Castillo, del comunismo peruano, ¿no? Y que de los 5 miembros de ese Tribunal Electoral, por ejemplo, por añadir algunos datos curiosos que confirman que ese fraude se ha producido en las elecciones del Perú, robándole las elecciones a Keiko Fujimori y a una mayoría de peruanos que habían optado al menos por un voto no comunista, ¿no? Es decir, mantener Perú un país libre y próspero. Y resulta que de ese tribunal de 5 miembros hay uno por nombrar, que debería ser el Colegio de Abogados de Lima, que por extrañas circunstancias no llega a nombrar a ese miembro del tribunal, y que el presidente del tribunal, que es de izquierda y aliado de Castillo, justamente tiene un doble voto, ¿no? El voto, digamos, que en caso de empate, pues podría, digamos, discernir hacia dónde y qué hacer con esas actas, digamos, fraudulentas, si revisarlas, si revisar el padrón, devolverlas, etcétera. Entonces solo está el doctor Arce, uno de 4, el que quiere realmente revisar todo el proceso electoral, y entonces hay una minoría ahí, digamos, de la gente que está por el Estado de Derecho en el Perú. Entonces eso nos lleva un poquito a ver el vaso medio vacío y a ser algo pesimista. Yo espero que las fuerzas del pueblo peruano, digamos, sea en las calles o sea a través de otros entes jurídicos, resistan a ese embiste del comunismo y de ese fraude electoral, que igual que hemos visto en otros procesos electorales en otros países, que podía incluso llegar a los Estados Unidos de América, pues no dejar que la izquierda avance de forma sobre todo ilegal, ¿no? Aquí estamos pensando que no es que la pseudo victoria de Castillo es fraudulenta. Entonces, eso quiere decir que hay una mayoría del pueblo peruano que puede tener un presidente no electo realmente por ellos. Eso quiere decir que volvemos a una neodictadura comunista que va a quitar libertades a la mayoría de peruanos justamente cuando han votado por otra opción política. El caso de Tudela yo creo que es una muy buena reflexión que hace este vicepresidente, que no iba justamente apoyando a Keiko, iba apoyando a Soto en la primera vuelta, y que simplemente ha querido, igual que Lourdes Flores, presidenta del Partido Popular Cristiano y también buena jurista, pues dar su parecer, al igual que ahora hace nuestro amigo Arturo. Yo creo que es muy importante que esas voces se alcen y que no dejen esa contaminación que se extienda en toda Hispanoamérica. Aquí en España tenemos al Partido Socialista aliado de Podemos, que son gente que justifica cualquier fraude seguramente en beneficio de una victoria de la izquierda en cualquier país, pero vamos, la gente decente no debemos admitir que esto pase y hay que luchar hasta el último minuto. Vamos a ver alguna de esas pruebas que... ¿Puedo hacer una salvedad? Bueno, lo que tú estás dando la información fue hasta la semana pasada. Yo solamente he visto uno de los estos debates de las actas en el Jurado Nacional de Elecciones y he visto lo siguiente. Era una vergüenza ver cómo las autoridades electorales, y a mí personalmente, que soy doctor en Derecho, lo vi y vi que lo que se hacía era tratar de encubrir el delito. O sea, cualquier razón para encubrir el delito, para que no salga a la luz la verdad. El que tú mencionaste pidió su renuncia la semana pasada, te cuento. Quedó uno menos. ¿Por qué? Porque no se podía prestar, sí, doctor Arce, no podía prestarse a este juego de hacer legal algo tan evidente. Realmente es tan evidente, como tú lo mencionaste, es tan evidente, y tendrías que ver uno de los días que hacen estas deliberaciones, que realmente es un show cómico en contra de un partido y encubriendo la mentira. No quieren ver la verdad. Porque abrir los padrones daría muchos lustros de la verdad. O sea, nos dejaría ver qué pasó realmente. Si de verdad votaron muertos, si de verdad votaron niños, o si de verdad las personas que han puesto su huella digital corresponde a las personas que tenían que haber votado.
O sea, nos Arturo, sabría mucha información. Sí. Si no me equivoco, ha habido incluso niños que han sido secretarios de mesa y niños que han sido presidentes de mesas electorales, cosa totalmente ilegal, o sea, que de origen. Yo tengo una cosa que he visto. El día de ayer me pasaron 10 actas para que revisara. Yo no soy experto en lo que es, para decirte si la letra es la misma, pero se notaba claramente que el que había llenado la mayoría de los DNIs o los nombres, todo, era la misma persona. Vamos a ir viendo si os parece. Vamos a ir, si os parece, viendo alguna de esas evidencias que son públicas y notorias, porque desde luego nuestros amigos espectadores se van a hacer una idea clara del mismo. Bueno, yo estoy viendo aquí que dicen 134. Aquí hay un resultado de 134, también son 134. Y usted dice que está solucionado, eso no está solucionado. Quiero ver los demás. Tengo derecho de reclamo. Se lo señor adelante. Bueno, esto se está dando exactamente en la mesa 036-8772 del Colegio Tumbacica. Yo estoy reclamando como coordinador del centro de votación. Prácticamente aquí se está haciendo un caso arbitrario. No, yo puedo aceptar un error. Yo puedo aceptar un error y que lo rectifiquen. Yo puedo aceptar un error y que lo rectifiquen. No me hago problema por eso. Me puedo esperar. Pero que me digan que esto es así, una cosa ilegal no es así. Yo no lo voy a aceptar para nada. Son 100 votos. Son 100 votos. Son 100 votos. 100 votos de 234 me están quitando y me están poniendo 134. Así son las cosas. Bueno, nada más. Pero sin embargo, la señora se molesta y no le puedo reclamar. Yo lo reclamo con justa razón. ¿Y por qué se lo lleva? Es algo ilícito. Dígame, entonces es algo ilícito. Es algo ilícito entonces. Mi reclamo es algo ilícito. ¿Por qué lo jala? ¿Por qué lo esconde? Entonces, con presunción. Ya, nada más. Ya, eso es todo. A ver. Ya, ahí está. Ya, eso. Señora, ¿usted es profesional? ¿Qué tiempo de experiencia tiene? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Gustavo Berroque. Soy coordinador del centro de votación de aquí del Colegio Tumbacica. Represento a Fuerza Popular. Usted se molesta porque yo le reclamo algo justo. Usted es una autoridad, y una autoridad no está para eso, no está para parcializar. Una autoridad está para dar solución. Bueno, yo creo que es increíble, ¿verdad, Arturo y Javier, ver esas imágenes tan evidentes. Estamos hablando en este caso que efectivamente acaban rectificando, pero porque es este señor el que lo está exigiendo. O sea, en un principio, inicialmente, dudan de qué hacer, tratan de esconderse los integrantes de dicha mesa, pero es que estamos hablando de una diferencia de 100 votos. Claro, si consideramos 100 votos, pues no sé cuántas mesas había en total en las elecciones de principios de junio, Arturo, pero miles. 88.000 mesas aproximadamente. 88.000. Pues basta con que solamente en 400 de ellas hayan hecho un fraude de esas características con 100 votos de diferencia y ya tienes la diferencia de los 40.000 votos que actualmente separan a Castillo de Keiko Fujimori. Te cuento, de esas 380 que es imposible, o sea, cada una de esas actas, de esas 380 que salieron en las noticias el día de hoy, es como, cada una, es como ganarse la tinca, que es una lotería acá, ¿ya? O sea, no me van a decir que se ganó 380 veces seguida la lotería Perú Libre, pues. O sea, te atraco una, pues. Ahora, lo malo es que en los locales, que hayan 3 o 4 iguales, no, pues, o sea, ya estamos hablando que rompe cualquier esquema.
el modelo que yo hice cuando corrí todo el Perú, yo detecto inclusive en qué locales están, o sea, cómo está la unión de todas las actas justamente falseadas por conteo. Es una cosa espantosa lo que se ve. Y ojo, ¿cuántos son 3.000 actas? O 2.991 actas. ¿Cuánto es? Estamos hablando de más de 700.000 votos que se juegan, ¿ya? Y ojo, si ahí el 20% lo hubieran quitado a Fuerza Popular, ya ponte a pensar que sean 700.000, el 20% de 700.000 viene a ser 70.000, 140.000. Cuando tú le quitas a uno y se lo das al otro, la diferencia se hace 280.000 votos. O sea, esto es descarado. Ahora vamos a ver solamente las 300 actas, estas que ya no hay forma que hayan podido producirse. 380 vamos a redondearlo en 400. Vamos a pensar que cada una tenía 200, entonces estamos hablando de 80.000 votos. Tú le estás quitando, imagínate, el 20% de 80.000. ¿Qué estamos hablando? Sería poco, a ver, tal vez estoy sacando cálculos equivocados. 200, a ver, 40.000, más, estamos hablando de, son 100 por 200, estamos hablando 20.000. Estamos hablando de cerca de 80.000. Imagínate que le quitas el 20% a 80.000. Estamos hablando de 16.000. 16.000, 32.000 nomás ahí en esas. En esas tenemos 32.000 de diferencia, porque es 16.000 que le quitas a uno para darle 16.000 al otro. ¿Entiendes? Y las demás, o sea, estamos hablando de 380 o 400. Y las demás, o sea, estamos hablando de las 600 adicionales, o si vamos a los 3.000 que hemos detectado en la última, de las 3.000, imagínate, estamos hablando de 600.000, 700.000 votos. Agarras, ¿cuál? El 20%. De 700.000 estamos hablando de 140.000 votos, que hace la diferencia de 280.000 votos entre uno y otro. O sea, totalmente cambia el futuro. ¿Entiendes? Sí, sí. Sí, bueno, Javier. Jorge, no, el comentario clásico, ¿no? Que decía Stalin, ¿no? Un viejo camarada comunista, que no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Pues yo creo que en el Perú se vuelve a demostrar que esa técnica del leninismo-marxismo en tantos países no deja de ser actual, ha funcionado en otros procesos electorales en la historia, en otros países, lamentablemente, también muchos en países hermanos de Hispanoamérica y, en fin, Perú, parece que se confirma. Yo lo que espero es que el pueblo peruano se resista, que no acepte esa falsa derrota de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular, y que si realmente Castillo es el perdedor, que le hagan morder el polvo, sea como sea. Yo tengo una posición totalmente distinta. Yo creo que Pedro Castillo no sabe lo que ha pasado. Yo creo que eso ha sido una organización que está detrás que quiere poner al presidente, que tal vez tiene mucho miedo de que llegue Fuerza Popular al poder, que están haciendo lo imposible para que no llegue Fuerza Popular, que está ya enquistada y organiza esto desde antes. Como me dijeron, esto ya se lo habían hecho a la señora Fujimori en el año 2016, sí. Pero yo la verdad dudo, sí, sinceramente dudo de que el profesor Pedro Castillo tenga algo que ver con este fraude que se ha hecho. Yo lo más bien, yo creo que hay gente que está en su entorno, o que estaba en su entorno, porque ahora hay una especie de persecución contra el señor Cerrón y sus amistades por parte del gobierno, y yo lo que creo más bien es de que alguna organización de mayor nivel que tenga que ver con hilos con Bolivia, con Venezuela, con Cuba, se ha encargado de armar esto, utilizando es muy relevante ese dato. De diferentes partidos alineados. Arturo, es lo que yo creo. Sí. Entonces, lo más noble que puede hacer el profesor Castillo es simplemente no aceptar esa falsa victoria y retirarse. Eso sería lo más consecuente y lo más respetuoso con el pueblo peruano. Eso sería lo que pasa es que acuérdate de que hay muchos jueces, abogados que están apoyando este tema del fraude y no quieren abrir la verdad. O sea, lo único que se necesita es que los peruanos sepan lo que pasó, la verdad. A mí me dicen, no ha habido fraude. ¿Cómo no ha habido fraude si a mí me han contado que han hecho el fraude? O sea, ¿dónde no está el fraude? O sea, quiero que me expliquen cómo es que no hay fraude si a mí me están diciendo. Y yo le estoy dando los números de las actas, las mesas donde se desarrolló el fraude, y no las quieren revisar. O sea, es increíble. O sea, y lo he mandado en la televisión. No revisan los lugares. Se siguen cerrando. No, que no hay delito, no hay pruebas. Señores, ¿qué más necesitan? O sea, lo he puesto firmado con huella digital y todo. Le estoy diciendo que ha habido fraude. Es decir, por resumir entonces las cifras, ¿puedes volvernos a repetir
bajo tu modelo matemático, entonces, ¿en cuántas mesas actas se ha producido ese fraude? Por favor, Arturo. Como te dije, todo ya está puesto en la nube y está todo firmado con huella digital y todo, en lo que se llama pruebasdefraude.com. Repito, www.pruebasdefraude.com, o déjame verificar cuál es la dirección de esta. A ver, déjame que verifique. Sí, pruebadefraude.com. Hemos conseguido entrar en ella. No, me estoy equivocando. No es www. Es http pruebasdefraude.com. Repito, http pruebasdefraude.com. Ahí van a ver en lo que se denomina análisis de fraude. Ahí están mis dos informes. Y en uno de los informes, yo estoy, que es el informe del día 25, que reemplazaba el del día 16, por este error operativo, de 8.400, estoy pasándola a 1.169 actas que son con datos falsos, datos que han sido cambiados, que no están dentro de ningún cálculo posible. Que haya una o dos que sean buenas y que rompa lo normal, podría ser, pero caso muy fortuito. Y hago la ampliación, ya mejorando en base a las recomendaciones del especialista en ingeniería nuclear, hago las mejoras y en esa detecto 2.991 actas. Ahí estamos hablando, en el primer informe estamos hablando de 280.000 votos de juego y en el segundo informe estamos hablando de aproximadamente 700.000 votos en juego, señores. 700.000. Bueno, sí, o sea, vamos a ver, estamos, vamos con tus análisis, estamos veniendo a decir que casi 1 millón de los votos que se han contabilizado, bueno, pues son susceptibles de haber sido fraudulentos. No, no tanto 1.700.000, estaría más cerca de medio millón. Pero, sí, bien, pero vamos, es una cantidad considerable. ¿Cuántos votos hay contabilizados en total? En total tendría que agarrar las cuentas, pero son algo 17 millones. O sea, 17 millones. Sí. Es decir, estamos hablando de un 5% del voto contabilizado. Bueno, vamos a ver. 1.7 millones tendría que ser el 10%, ¿cierto? Ya, pues un 5%. Ya, entonces, si eso de ahí viene a ser el 10%, estamos hablando de un 3%. Bueno, pues, es decir, un porcentaje... 2.8%. Sustancialmente relevante, ¿eh? O sea, es decir, esto es incluso en una situación que yo llamaría, Javier, más preocupante que incluso la vivida en noviembre en los Estados Unidos. O sea, aquí las pruebas, las evidencias que hay son gordísimas. Y de hecho, bueno, claro, ahí está que los resultados, por ejemplo, con Estados Unidos, bueno, es verdad que ahí se lanzaron a los 4 días a que Biden se proclamase ganador y aquí en Perú nos encontramos que 3 semanas después no está claro el resultado. Bueno, el problema es que igual que en las elecciones americanas, igual en algunos estados no hubiera cambiado el voto entre Trump y Biden, en Perú sí. Es decir, el resultado final cambiaría la presidencia del Perú y obviamente el destino de las economías y de las vidas de la gente allí, ¿no? Entonces yo creo que es muy relevante el que se acabe clarificando y el hacer sospechar eso, ¿no? Es la conexión que Arturo apunta en que pueda haber una organización supranacional detrás y que no implique directamente a Castillo como candidato, sino que él quizá tenga cierta buena fe, él, dentro de sus ideas erróneas, consideradas personalmente políticas, pero que sí que es verdad que Cuba, la inteligencia cubana, el dinero venezolano y también las tácticas de la gente de Bolivia y todo esto del Foro de Sao Paulo o Puebla, ¿no? Ahora con AMLO, pues en fin, ellos tienen un objetivo muy claro y parece que su agenda está mejor coordinada que la gente que no está en ese ala del izquierdismo hispanoamericano, del socialismo del siglo XXI. Y yo creo que, en fin, yo creo que ahí hay que hacerse mirar por qué el centro o la derecha en toda Hispanoamérica, y en este caso en Perú, no ha sido capaz también de estar un poco alerta, porque quizá cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar, ¿no? Vamos a ver, Javier y Arturo, alguna de esas acusaciones de fraude que hay registradas en esa página que Arturo nos estaba mencionando anteriormente y que desde luego merece la visita por parte de todos nuestros usuarios. Vamos a verla. Hola, mi nombre es Sherry Susana Chiang Cheng Chin. Yo fui elegida para ser miembro de mesa para las elecciones 2021 del Perú.
tercer miembro de una de las mesas. Llegué temprano al hotel para registrarme y lo primero que me preguntaron es de qué partida era, que me pareció raro. Eso de veras no se pregunta, pero me preguntaron y me siguieron preguntando y cómo se llama otros señores que estuvieron tomando videos. Me llevaron a un cuarto donde estaban las mesas y me dijeron que la mesa ya estaba llena. Que desafortunadamente ya había personas que ya estaban comenzando las firmas, que estaban terminando todo y todavía necesitaban personas para las mesas, entonces yo dije si es que podía ayudar a las mesas a ser miembro de mesa, me dijeron que no se podía. Lo chistoso de eso es que me quedé para votar y las mesas no se abrieron a tiempo, se abrieron bien tarde, 8:30, casi ya a las 9, y la mesa mía, de 5:80, no estaba completa. Todavía estaban chequeando los créditos, los credenciales, y las firmas y todo lo demás. O sea que eso sí de verdad me pareció raro, porque no me dejaron ser miembro de mesa y se demoraron en abrir. Bueno, pues yo creo que es bastante significativo esto también, ¿no? Es decir, de cómo una persona que se supone que le corresponde estar en una mesa donde se va a medir, a contabilizar los resultados, le pregunta, en primer lugar, de qué partido político o qué ideología es. O sea, algo que ya, bueno, pisotea cualquier, presunción de lo que puede ser, de lo que debe ser una limpieza electoral en toda regla. Y un proceso de normalidad democrática. Y luego es que además de preguntarle esto, que efectivamente como no se fían de que no les ha querido decir de qué partido es, decir, pues, oiga, usted no puede sentarse y ya tenemos la mesa completa. Pero no sé cómo funcionan las cosas, pero luego en España eso está muy bien tasado. Es decir, hay una persona que es titular y hay un sustituto. En el caso de que el titular en un momento determinado, pues esa persona falle. Y si uno no se presenta a su puesto, pues efectivamente puede ser, y sin haber avisado por las razones a las que no puede acudir, pues por razones de enfermedad, por de trabajo, lo que sea, de fuerza mayor, pues puede verse visto obligado a pagar una sanción, ¿verdad, Javier? Sí, aún así nos extrañamos, Jorge, que sabes que en Cataluña hay muchos pueblos donde es difícil para cierta gente ejercer la limpieza electoral, al igual que en las provincias vascas en el norte de España. A veces nos sorprendemos que creyendo que dentro de un miembro de la Unión Europea la democracia es casi perfecta, en cambio en España seguimos sufriendo mucho terror electoral en ciertas regiones de España. Yo creo que, en fin, no es por compararlo a Perú, pero igual que se hacen esos conteos, imagínate qué no pasará en pueblos donde Batasuna, Bildu gobierna con mayoría absoluta, en pueblos pequeños, donde no hay candidaturas electorales, y yo mismo que he sido, en fin, apoderado en varias ocasiones, te das cuenta que hay sitios donde el elector a veces no se encuentra ni siquiera con las papeletas que le gustaría coger para poder introducirlas en la urna limpiamente. Es decir, me sabe mal por nuestros hermanos peruanos que sufran este fraude electoral, pero vamos, en España, en ciertas localidades, ya te puedo asegurar yo que también pasa. Esto, señor Arguerán, ha contado dos cosas que me gustaría, antes de terminar el programa de hoy, pues bueno, no dejar pasar por alto. Uno es la mención que ha hecho a esa organización de cierto tamaño que podría estar detrás de todo ese intento de fraude electoral. Usted ha hablado posiblemente con raíces en Venezuela, posiblemente a lo mejor también en Cuba, no lo sabemos. ¿Cree usted alguna similitud entre las denuncias o acusaciones de fraude producidas en Perú, por ejemplo, con las acusaciones de fraude producidas en los Estados Unidos en noviembre? Yo la verdad no creo que tengan relación unas con otras. Yo personalmente soy de esa posición. Y sobre lo de Estados Unidos, yo tengo una situación un poco especial. Ellos sacaron un comunicado en el cual como que se entendía que habían sido transparentes las elecciones en el Perú. Pero lo que yo entiendo es que ellos han agarrado el informe preliminar de la OEA, se han manifestado en relación a lo que ellos reportan. Pero nuevamente les repito, la OEA, donde ellos vieron, estaba todo bien. Si ustedes ven, y ahí está en esa página que les di, en los anexos 3, en ambas corridas, tanto con los filtros normales, como dije, lentes oscuros en la noche, ¿ya? Y en el otro, en que está abierto un poco los lentes, pero también siguen siendo un poco oscuros, en que detecto las 2991,
Si ustedes las corren, van a darse cuenta que todo está limpio, 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 y después comienza la concentración de algunos locales. Cuando están en forma individual, puede ser que algunas personas han estado cumpliendo con los designios de su partido y creen que robar votos o modificar los votos es bueno. Gente que tiene un poquito desviada su moral, ¿cierto? Pero aquellos que están todos concentrados, sí o sí se ha dado una consigna y ahí sí ha estado la organización. Ahora, yo dudo de que las poblaciones de lugares con gente tan hermosa, que les recomiendo que vayan a visitar, como Cusco, Puno, que son hermosos lugares, Cajamarca, lindos lugares con lindas personas, con grandes atractivos turísticos, yo creo que no creo que se hayan prestado. Pudieron haber sido, en caso que hubieran sido los miembros, militantes que han hecho lo de ponerse en la cola y los tres entrar, no dejar que haya un personero de Fuerza Popular, o lo contrario, alguien metido en la organización que cuando uno entregaba el acta para ser publicada, cambiaba el acta y le daba la OMPE, o sea, como que el mensajero, el que hizo el camino entre uno y el otro. ¿Ya? Entonces, para mí que ha sido por ahí. Sí, porque además usted estaba comentando que es, digamos, las principales, trazos de fraude hay que localizarlos en la zona amazónica, ¿no? No, en la zona amazónica yo veo, cuando yo hablo de Amazonas, es del lugar que yo conocí y que detecté los locales donde estaban las actas fraudulentas. Estaba bien claro, estaban todas juntas, por si acaso. En Loreto también ha habido un montón de actas falsas, unas de las últimas que llegaban, increíbles, estaban increíbles. Pero normalmente se han estado dando en lugares como Puno, Cusco, en donde han hecho las cosas en lugares un poco alejados, y que, bueno, pero yo no creo que la población sea parte de esto. Como les digo, mi reconocimiento a esas hermosas poblaciones, tanto de Cajamarca, Puno y Cusco, que realmente son lugares maravillosos a los cuales he ido de visita múltiples veces y no me canso de ir a visitarlos. Y dos últimas cuestiones por mi parte. Después de estas denuncias que usted ha llegado a realizar, ¿ha recibido algún tipo de amenaza a su integridad física? No, personalmente yo no he recibido ninguna amenaza. Creo que estoy hablando con la verdad y con todo el respeto, no importa la línea ideológica. Yo tengo un gran cariño y aprecio a ambos lados de ideologías. Yo no me siento identificado realmente con ninguna de las dos. Realmente yo lo hago por amor al Perú. No, la verdad no he tenido, lo único que he tenido es lo que se le denomina la ley de Murphy. 2 computadoras mías, donde me estaba justamente comunicando para tener las conferencias, extrañamente dejaron de funcionar los teclados. Entonces voy a esperar de que son la ley de Murphy. Yo tengo medidas de protección adicionales y ahora ya estoy en una computadora que no tiene nada que ver conmigo, no tiene ningún rastro de que soy yo. Pero voy a esperar que haya sido la ley de Murphy, no unos excelentes, habría que felicitarlos, son excelentes hackers en cualquier parte del mundo que hayan metido alguna instrucción para malograr y volver loco el microcontrolador que maneja el ASIC que maneja el teclado. Ya, vamos a asumir que no ha sido eso, sino ha sido justo en las computadoras, el mismo día, en la misma hora, ley de Murphy. Ya, vamos a llamarla, ley de Murphy. Bueno, pues esperemos además la investigación en Perú, ¿por cuánto tiempo se puede prolongar, usted cree? Yo no lo sé, pero la cosa es que se vea la verdad. Y yo lo que pido es que sea cual fuera la verdad, bueno, la verdad la tengo, o sea, no me van a contar cuentos a mí. Pero la OEA espero que haga una especie de auditoría, que vea la verdad, ya que el Jurado Nacional de Elecciones no es imparcial, es totalmente parcializado, cerrado, sesgado, no hay forma que digan que es imparcial. Y ya veo que, por ejemplo, las mismas direcciones de inteligencia, la Naval, la DINI, no están haciendo nada para investigar este tema, están con las manos atadas. ¿Quién les puede atar las manos a las direcciones de inteligencia? Además, por ahí está la respuesta a las cosas. Entonces, doy gracias a Dios por varias cosas. La primera es que haya pedido mi pase al retiro, entonces yo ya puedo defender la verdad, porque de lo contrario estaría atado de manos. Y en segundo lugar, y una de las cosas es importante, es de que a pesar de que a mí no me ha gustado eso, porque de verdad me he metido como una especie de pesadilla, para mí esto es una pesadilla, que ese amigo haya tenido tal vez el falto de criterio de contarme un delito que estaba cometiendo. Y desde ahí comienza mi pesadilla, pero lo hago con mucho amor por el beneficio de la verdad, que todos los peruanos sepan la verdad, porque esto no se puede dar. Se tiene que respetar el voto de cada peruano. No se puede robar los votos los peruanos. Sí, pues señor Arriarán, muchísimas gracias por acompañarnos
este día de lunes aquí en el Periscopio de Estado de Alarma. Ha sido un verdadero placer y esperamos, bueno, pues en próximas ocasiones hablar de todo cuanto acontece en esa revisión de las actas electorales en Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias y saludos a todos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Un placer, Arturo. Bueno, pues Javier, yo creo que vamos, ha quedado todo bien claro, ¿no? Es decir, yo creo que las denuncias y las pruebas son más que claras. No, y Arturo decía y clamaba mucho que decía la verdad, ¿no? Y me recuerda mucho a la novela de George Orwell, ¿no? 1984, con esa famosa pancarta, ¿no? Que en tiempos de engaño, pues el decir la verdad es un acto revolucionario. Yo creo que aquí los revolucionarios estamos del lado de la verdad normalmente y duele. Yo entiendo que haya un statu quo seguramente en el Perú que tenga sus enlaces económicos, políticos y sociales con toda esa ola de bolivariana, de prochavista, ¿no? de origen sobre todo cubano y venezolano, ¿no? de esa izquierda radical y que, bueno, no quiera ceder el poder en Perú, que parecía un país bastante estable, con crecimiento económico, con grandes oportunidades, pero hoy mismo aquí en Madrid diferentes amistades del mundo del derecho y de la economía ya han dicho que hay peruanos que están viniendo incluso a España ya y por miedo, ¿no? Por miedo a la situación que se pueda producir si finalmente se confirma que Castillo, ¿no? Este izquierdista se hace con el poder en Perú de modo ilegal y fraudulento a pesar de esas pruebas de fraude electoral y la derecha cede, digamos, y los poderes fácticos del Perú acaban cediendo al socialismo en Perú. Será una triste noticia. Veremos, pero yo creo que el tema económico va a ser muy delicado allí y en España lo notaremos. Pero bueno, bienvenidos sean los hermanos. Esperemos que la verdad prevalezca. Yo quisiera traer a colación como último tema de nuestra tertulia de hoy es precisamente la comparecencia que este pasado fin de semana todos pudimos ver de Donald Trump en Ohio, donde, bueno, pues reapareció, bueno, últimamente había estado saliendo en ciertos mítines, pero vamos, esto ya se califica como lo que es el primer mitin importante de la vuelta de Donald Trump al redil de la contienda electoral. Fue en Ohio, como digo, donde estuvo y donde, bueno, pues lanzó acusaciones que ya todos conocemos. Efectivamente, habló del fraude electoral vivido en los Estados Unidos el pasado mes de noviembre. Y bueno, y habló efectivamente de acabar sacando de la Casa Blanca a Joe Biden. A partir de ahora, Donald Trump dijo también que prevé dar un auténtico vuelco a las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el año que viene. Y la verdad es que, bueno, pues yo creo que la cosa va a estar verdaderamente interesante, Javier. Bueno, yo creo que como siempre la política americana es apasionante. Trump en esta aparición en Wellington después de 6 meses, después de todo aquello que pasó en Washington D.C., ¿no? Después de que se reconfirmaran, digamos, la elección de Biden por parte del Senado. Él, digamos que su gran razón para estar ahí en Cleveland, en Ohio, ha sido apoyar a Max Miller, que es el que va, digamos, a sustituir en las primarias a Anthony González, que ha sido uno de los republicanos que votó a favor del impeachment, digamos, de echar abajo al presidente Trump. Y obviamente el Partido Republicano es curiosísimo porque la última encuesta de McLaughlin, una de las encuestadoras norteamericanas, le da un 80% dentro del Partido Republicano a Trump de apoyo de las bases. Eso quiere decir que es muy difícil para cualquiera que tenga aspiraciones presidenciales a día de hoy en el Partido Republicano postularse contra el presidente Trump o como alternativa al presidente Trump. Yo creo que su visita el 30 de junio con el gobernador Abbott en Texas a la frontera, tras el desastre de Kamala Harris y Biden con el tema de la inmigración ilegal entre los países, digamos, de Centroamérica y los Estados Unidos de América, que está siendo realmente un desastre. Yo creo que Trump va a reforzar su postura y las acciones de Biden, los sueldos de los mejores ejecutivos están bajando. Es decir, yo creo que va a haber una ola de desafección política por el presidente Biden, que obviamente para algunos norteamericanos que odiaban al presidente Trump creían que era una esperanza para los Estados Unidos de América, pero se va a convertir quizá en su peor pesadilla. Vamos a darle una oportunidad a Trump, cómo es su vuelta. Él aún no se ha postulado a la reelección, pero sí que es verdad que ha marcado un rumbo fijo de cara
a esas elecciones a mitad de mandato que se llaman, ¿no? de la Cámara de Representantes, donde él básicamente lo que va a hacer es un tour por todos los Estados Unidos de América apoyando a los candidatos más cercanos a su modo de hacer política. Yo creo que él, a pesar de sus 75 años cumplidos, pues se va a dedicar sobre todo a como un martillo, pues eso, a martillear todas las políticas progres del Partido Demócrata y a reforzar a todo lo que es la base conservadora del Partido Republicano. Muchos daban por desaparecido a Donald Trump, simplemente estaba él, pues eso, es un estratega en el fondo, ¿no? Si no, no hubiera llegado a presidente de los Estados Unidos de América. No, lo que está claro, de todo el establishment, ¿no? Entonces yo creo que él sabe lo que está haciendo y en todo caso, se presente o no a la reelección de aquí 3 años, bienvenido sea, porque Trump tiene algo justo que es, quiere limpiar el sistema norteamericano de todas las fallas y fallos que tiene, ¿no? Entonces yo creo que eso es bienvenido para todos los amantes de la libertad y los demócratas. Sí, no, te decía yo que precisamente, bueno, se hace difícil a uno imaginar, pues que es verdad que hace un año Donald Trump era el presidente de los Estados Unidos y a día de hoy no lo es. Tú cuando ves a Trump hablar, cuando le ves ese tono de voz que emplea, etcétera, lo sigues viendo presidente de los Estados Unidos. O sea, eso es algo que, pues en muchas ocasiones no te pasa, pues cuando ves por ejemplo, cuando aquí en España ves a Zapatero y dices, ¿dónde va este zascandil, no? Ves a Trump y es una persona que, bueno, es verdad que bueno, desde que dejó la Casa Blanca no han pasado más que medio año apenas, pero bueno, efectivamente la visión que tienes de él, es decir, es el del comandante en jefe. No, y sobre todo que muchas de sus políticas se han probado acertadas. Biden en política exterior ha seguido la línea en contra del Partido Comunista Chino de Trump, incluso la ha reforzado. Diría que incluso Trump era más amigable en su trato con el régimen chino que el propio Biden y el propio secretario de Estado Anthony Blinken. Eso se ha demostrado en el encuentro que tuvieron en Alaska hace unos meses, incluso en las últimas cumbres internacionales, ¿no? Yo creo que el presidente Trump, la historia lo dejará en el lado correcto de la historia, a pesar de que muchos progres, pues, en fin, intenten con su propaganda intoxicar la mayoría de medios de comunicación, incluidos aquellos de centro derecha. A mí me entristece muchísimo abrir los periódicos clásicos de los liberal-conservadores en España y leer noticias internacionales de copia y pega con un bajo nivel intelectual y con un poca profundidad analítica sobre el sistema norteamericano político. Bueno, pero es que, perdona. Es increíble y es una tristeza. Javier, pero es que eso lo hacen también con el tema de Perú. O sea, sí. Es decir, los enviados especiales, si no corresponsales, de medios de comunicación como El Mundo o como el ABC, lo que escriben es verdadera basura. Porque lo que hacen es, copian a los medios, a las antenas mediáticas de la izquierda, se guían por ellos. Y bueno, o ver, por ejemplo, a la corresponsal que tiene el diario Monclovita de la Mañana, el periódico El País, que vamos, o sea, es decir, es que yo no sé si es la jefa de prensa de Pedro Castillo, pero casi lo parece. No, pero es increíble, yo creo que porque para la gente un poquito ilustrada dentro del electorado de la derecha española, pues yo no creo que esté muy contento. Que te dé un análisis objetivo me parece lo correcto, pero que su inclinación sea hacia la izquierda, incluso aplaudiendo políticas progres, me parece que es pasarse un poquito. Pero bueno, ellos verán el número de lectores que van perdiendo, ¿no? Yo creo que por eso Estado de Alarma es un canal necesario y que está recogiendo, digamos, esa demanda de mucha población española, hispanoamericana también, que necesita un poquito de criterio propio y no los copia y pega que tantos corresponsales se dedican. Realmente no sé, realmente creía que el periodismo español tenía mayor criterio y altura de miras, pero con escasas excepciones. En todo caso, volviendo al tema de Trump, yo creo que estamos de enhorabuena. Creo que va a traer de nuevo muchas noticias positivas y Biden no va a tener otra que contrarrestar las críticas que Trump vaya haciendo a su modelo político. Yo creo que para todos los que no nos gusta el debate político, pues yo creo que estamos de enhorabuena. Bueno, Javier, una vez más, muchas gracias por acompañarnos esta semana y bueno, y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Exacto, si Dios quiere. Un abrazo a todos. Un abrazo y muchas gracias. Pues ya veis, amigos del Periscopio, vamos llegando a nuestro fin, pero no puedo despedirme sino hablar de algo que bueno, pues que hay que contar. Y es que sabéis que el próximo jueves tenemos una gran entrevista con público que te traerá a José Luis Corcuera y María Sangil, que no os podéis perder.
es el próximo jueves. Registraos, acudir, porque desde luego va a ser verdaderamente interesante. Y al igual que, bueno, pues que estamos preparando, bueno, perdón, me he equivocado de día, lo de María San Gil y Corcuera es el miércoles, porque para el jueves lo que tenemos es la entrevista también con, jueves 1 de julio, entrevista con Javier Ortega Smith. Las plazas son limitadas en el Gran Hotel Inglés de Madrid, pero desde luego yo creo que merece mucho la pena pues el hecho de que podáis estar el miércoles viendo, como os decía, a Corcuera y a María San Gil, y el próximo jueves, es decir, en apenas 3 días, pues ver a Javier Ortega en la entrevista que le hará Javier Negre. Por mi parte, nada más, despedirme, desearos una feliz semana. Creo que lo de la situación de Perú es de extrema gravedad, que requiere una gran atención por toda nuestra parte, y por eso le hemos dedicado hoy nuestro espacio en el Periscopio. Así que nada, saludos y apoyo a todos los patriotas desde Valencia, a todos los que estáis aquí, a todos los que estáis en Hispanoamérica. Y como decimos, ni un paso atrás, adelante, sin miedo, a nada y a nadie. Viva España y sed felices a pesar del gobierno. Buenas noches. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fake News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.